Bueno, buen día. Hoy les voy a explicar un poco de qué se trata la fuerza dipolo-dipolo. Esta fuerza intermolecular se forma entre moléculas polares, ¿sí? No se olviden de eso, las moléculas tienen que ser polares. Un ejemplo es el monóxido de carbono. ¿Cómo sabemos nosotros si esta molécula es polar? Bueno, buscando su electronegatividad. Como vemos acá, la electronegatividad del carbono es 2,5 y la del oxígeno 3,5. La diferencia de electronegatividad nos da un valor de 1 y eso corresponde a un enlace covalente polar. En este gráfico nosotros vemos que el carbono tiene un doble enlace covalente con el oxígeno y como este es más electronegativo se forma una zona de densidad negativa que está representada por ese símbolo con una carga negativa y del lado del carbono se forma una zona de densidad positiva. Cuando otras moléculas de monóxido de carbono se acercan, se atrae la zona de densidad negativa de una molécula con la zona de densidad positiva de la otra. Este ejemplo está basado en moléculas iguales, ¿no? Podemos observar 3 moléculas de monóxido de carbono, pero esto puede ocurrir entre moléculas diferentes. ¿Cuál es la condición para que se establezcan fuerzas dipolo-dipolo? Que ambas moléculas sean polares. Las fuerzas puente hidrógeno se forman entre moléculas polares, pero además debe darse otra condición, y es que una de esas moléculas tiene que tener el elemento hidrógeno y la otra molécula tiene que tener al menos un átomo de flúor o nitrógeno u oxígeno, que son los elementos más electronegativos que existen. Como ejemplo vamos a trabajar el agua. Para hacer la prueba o el análisis de su polaridad, tenemos que fijarnos en la electronegatividad de cada átomo que forman los enlaces. En este caso, la electronegatividad del oxígeno es 3,5, del hidrógeno es 2,1 y la diferencia de electronegatividad entre el oxígeno y el hidrógeno es 1,4, que resulta de la resta de estos dos valores. Ese valor de electronegatividad nos dice que estamos frente a un enlace covalente polar. Si observamos la molécula de agua, al ser un enlace covalente polar, se forman zonas de electronegatividad de densidad negativa sobre el oxígeno, que es el más electronegativo, y zona de densidad positiva sobre el hidrógeno, que es menos electronegativo. Bien, como comentamos en otro video, esta es una fuerza dipolo-dipolo, pero más intensa, por eso se llama puente hidrógeno. Y se forman las fuerzas intermoleculares entre la zona de densidad positiva o el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno de otra molécula que es muy electronegativo. ¿Sí? Recuerden que siempre las atracciones son entre polos o entre zonas polares opuestas, ¿sí? Es una zona de densidad positiva que se atrae con una zona de densidad negativa de otra molécula. Las fuerzas de dispersión o fuerzas de London, también se pueden llamar dipolo inducido, se presentan entre moléculas no polares. No. Como ejemplo tenemos, acá está la fórmula química del dicloro, la diferencia de electronegatividad en ambos átomos de cloro es igual a 0, por lo tanto es una molécula no polar. Si miramos este esquema, nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que se generen polaridades o zonas de densidad positiva y negativa cuando estamos frente a moléculas que decimos que son no polares? Bueno, muy bien, la explicación es muy sencilla. Si nosotros nos imaginamos un átomo en donde los electrones están moviéndose en sus distintos niveles de energía de forma azarosa, en algún momento esos electrones de las distintas capas, en un instante, pueden coincidir en una zona del átomo, en una zona de la periferia del átomo, y se va a generar una distribución desigual de los electrones. En ese momento se forma un dipolo, que no lo puse acá, pero es un dipolo instantáneo, con una zona de densidad negativa, en donde se encuentra la mayoría o una gran carga de electrones, y del otro lado se va a formar una zona de densidad positiva. Eso es un dipolo. Y un átomo vecino va a ser inducido, ¿sí? Se va a formar un dipolo inducido. ¿Por qué? Porque, bueno, si esta zona queda menos electronegativa o es una zona de densidad positiva, va a hacer que los electrones del átomo vecino se redistribuyan y formen un dipolo que es inducido por el primero. Por lo tanto, si miramos acá,
en el primer esquema de la molécula de cloro, se forma la fuerza intermolecular entre átomos de cloros vecinos. El primero es el dipolo instantáneo que va a inducir al otro. Las fuerzas ión-dipolo se presentan entre un ión y una molécula polar. En este caso vamos a elegir la molécula de agua, que en otros videos ya habíamos visto, según sus electronegatividades y la diferencia de electronegatividad, que es una molécula polar. En el caso del catión sodio, que es positivo, es un ión positivo, por eso se llama catión, las moléculas de agua se organizan orientando su zona de densidad negativa, que está sobre los átomos de oxígeno, orientándolo hacia el catión, dejando un poco más alejadas las zonas de densidad positiva que se forman sobre los átomos de hidrógeno. Otra forma de representarlos así, ¿no? Con verde ahí, no importa los colores, pero bueno, se representa con una carga positiva el catión y las moléculas polares orientando sus zonas negativas hacia esta carga que es opuesta. En el caso de un anión, ¿no? Si tenemos el anión cloruro, que tiene carga negativa, bueno, las moléculas de agua o las moléculas polares en general, orientan sus zonas de densidad positiva o se sienten atraídas, esas zonas de densidad positiva, por el ión negativo. Y aquí abajo representamos las cargas y las zonas de densidad negativa. Recuerden que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Por lo tanto, la reorientación o la orientación de esas moléculas con respecto al anión van a cumplir siempre esa regla. Si realizamos un análisis energético de las fuerzas intermoleculares, descubrimos que de menor a mayor energía se encuentran las London, luego las dipolo-dipolo, las ión-dipolo y por último las puente-hidrógeno. Directamente proporcional a la energía de la fuerza intermolecular está el punto de fusión y ebullición, ya que aquellas que presenten las fuerzas intermoleculares más intensas van a requerir mayor energía en forma de calor para cambiar de estado. Por lo tanto, tendrán el punto de fusión y el punto de ebullición mucho mayor que aquellas que tengan las fuerzas intermoleculares más débiles.